Los voy a invitar a abrir la Biblia en Lucas 10. Lucas 10. Seguimos con el Evangelio según Lucas. Y vamos a ver otro aspecto del pasaje, el mismo pasaje que leímos el domingo pasado. El mismo pasaje, Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Vuelvo a decir, no se sorprendan en la mitad de la predicación. Pero si este es el mismo de la semana pasada. Espero que todos hayamos prestado atención. Es el mismo pasaje de la semana pasada. Vamos a ver otros aspectos de ese mismo pasaje. Lo tiene en Lucas 10, 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley, una persona muy preparada en las Escrituras. Muy preparada. Un intérprete de la ley. Un hombre muy preparado, muy lleno de su religión y muy preparado en las Escrituras de la época de Jesús. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, porque tenía dudas de su salvación, le preguntó, ¿qué dice ahí? Alguien lo está leyendo, ¿verdad? No me empiecen a preocupar. Para probarle. O sea, no dice que tenía dudas de su salvación. No dice que estaba hambriento del Señor y quería saber porque no conocía la palabra. No. Ahí hay una motivación. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Qué le dice para probar a Jesús, para tentar a Jesús, para ver si pisa el palito, como comúnmente decimos? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vuelvo a decir, no hay una pregunta de una persona hambrienta de Dios que no sabe, sino que Lucas no nos deja a la adivinación. ¿Por qué le preguntará esto este intérprete de la ley a Jesús? No nos lo deja a la imaginación, no nos lo deja a nosotros tener que ir a otro versículo y tener que meterlo ahí de prepo, sino que claramente nos está diciendo Lucas, pero el Espíritu Santo inspirando a Lucas, la motivación de este hombre. Jesús sabía la motivación de las personas que se le acercaban a él. ¿Qué piensan? O estaba perdido, como, ¿quién será este hombre? No, él sabía perfectamente la motivación de este hombre porque él conocía los corazones. Entonces, para probarle, le dice, maestro, delante de un montón de gente, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo hace para probarle. Lucas 11:54 dice que le acechaban, procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Se imaginan eso? ¿Han estado en alguna situación así donde te están escuchando a ver qué pueden encontrar para acusarte? A ver qué dijo. Dijo, no sé, odio. No, dijo amor. Me parece que lo dijo. No, dijo otra cosa. Estaban preguntándole dice, le acechaban procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Eso dice Lucas 11:54. Y aquí dice, para probarle, para tentarle, para intentar. Se hizo la luz, ¿no? Todos miren, ¿qué pasó? Vino el Señor y nos viene a buscar a todos en medio de la predicación. Para probarle, para acusarle. Este hombre lo que quería era dejar en evidencia a Jesús para decir, ven que no sabe nada, ven que es un hereje, ven que está equivocado, ven que es digno de que le matemos. Estaba buscando, su pregunta era una forma de ataque. O sea, Jesús iba a minimizar los mandamientos. Jesús iba a ir contra la ley de Moisés. Jesús iba a inventar otro camino de golpe. Maestro, ¿qué cosa haré? ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Como si él no supiera, como si él no conociera nada, como si él fuera un neófito total. ¿Qué cosa? Alguno se tiene que despertar, lo están llamando, llegó la alarma, tienen que ir a algún lado, ¿no? Si la apagan nos encantaría. ¿Qué cosa tengo que hacer?
Pero no porque esté muy interesado, sino porque su problema es buscar a ver, ¿acaso se va a atrever a cambiar la ley de Moisés? ¿Acaso va a inventar otro camino? ¿Qué va a responder? Y ahí estaba, ¿no? Y Jesús le responde con otra pregunta, en el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le pregunta para atacarlo, para dejarlo en evidencia, y Jesús le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley responde con los mandamientos, con un resumen de los mandamientos de toda la ley. O sea, él rápido, a mi juego me llamaron. Les encantaba discutir, les encantaban los debates teológicos, les encantaba, ¿no?, que esto y que el otro, y que dijo, aquí Moisés dijo, y el maestro tal, el rabí fulano, Gilel, Shammai, que esto, se sabían todo. Entonces, esto lo sé. Entonces, en el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Hace un mix, una mezcla entre Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Él se lo sabía. O sea, no le estaba preguntando a Jesús para ver qué dice la ley, qué debería hacer, cómo heredar el reino, sino para probarle, para encontrarle la falla y poder atacarlo. Imagínense la locura de querer hablarle al verbo hecho carne, a ver si se conoce la palabra. Ahora, aquí tenemos un gran problema. Este hombre responde que para heredar la vida eterna debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Qué lees tú en las Escrituras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, aquí tenemos un gran problema. ¿Qué va a responder Jesús a esta afirmación? ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? ¿Cómo hago para ser salvo? Lo que comúnmente, así en un castellano muy básico, muy sintetizado, extremadamente sintetizado, diríamos, ¿cómo hago para ir al cielo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué va a hacer Jesús ante esa afirmación? ¿Qué le va a decir Jesús? ¡Ay, orgulloso, soberbio, que crees que te crees que puedes amar a Dios y a tu prójimo! ¿Qué le va a responder Jesús? Pues Jesús le dice algo que puede no gustarnos. Capaz no nos gusta Jesús. Capaz Cristo no es cristocéntrico, es una opción. Jesús no conocía el Evangelio. No sé, pero le dice en el versículo 28, y le dijo, le responde a esto de que cómo va a heredar la vida eterna, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le va a responder Jesús? Versículo 28, y le dijo, recuerden, no es el pastor no sé qué, ni el libro de... Es Jesús respondiendo. Y le dijo, bien has respondido. ¿Qué les parece? ¿No les encanta? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Estará agregado? Hagamos una cosa, ahí lo cortamos, no lo dejamos hablar a Jesús y traemos algún otro pasaje de otro lado y lo metemos ahí. ¿Qué les parece? Lo solucionamos. Se ve que Jesús no tenía la habilidad de comunicación. No era su don. El don de comunicación no era el suyo. Entonces, cuando estamos hablando con una persona y la persona está hablando y nos parece imprudente lo que está diciendo, ¿qué hacemos? O sea, él dice eso, pero... o sea, él lo que quiere decir, ¿verdad? Espera, no, espera. Él lo que quiere decir es que, ¿no?
Hacemos eso. Porque no nos encaja, nos parece imprudente lo que acaba de decir Jesús. Entonces, nosotros lo frenamos, lo traemos a Pablo, le metemos ahí un versículo de otro lado, porque es un imprudente, y nosotros, bueno, te voy a explicar. ¿Será así Jesús? ¿Será que tenemos que salir a salvarlo a Jesús porque es un imprudente, porque está desbalanceado? ¿O qué hacemos? ¿Lo dejamos hablar a Jesús? ¿Qué les parece? Porque si no lo dejamos hablar a Jesús, no nos gusta cómo es Jesús. No nos gusta cómo habla. Después le podemos cantar 1000 canciones, pero en la realidad que no nos gusta. Porque lo que acaba de decir es, y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¡Guau! Vaya dilema, crisis absoluta. Jesús le dijo que había respondido bien, ¿verdad? No es que alguien me metió una Biblia cambiada, ¿verdad? Que en la Biblia de ustedes también dice lo mismo, ¿verdad? Dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dice literalmente que ha respondido bien. Y no solo eso, agrega, haz esto, ¿qué? Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerza, y al prójimo como a sí mismo. Haz esto y vivirás. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Jesús haya respondido eso? Jesús le está diciendo que si ama a Dios y a su prójimo, heredará la vida eterna. No quiere decir eso Jesús. Ay, Jesús, ¿no te preocupa? Los mismos discípulos decían, ¿no te importa que la gente se salve? Porque es como que no les entraba. O sea, es que si le bajamos un poquito, Jesús, es que la gente se va. En Juan 6, es que se te va la gente. Y Jesús dice, ay, es verdad, es que soy tan imprudente, ¿verdad? En Juan 6, ¿no? Dice, no. ¿Se quieren ir también ustedes? Él cuando hablaba era lo que quería decir. ¿Se entiende, no? Ahora, recordemos, el intérprete de la ley le está preguntando porque quiere realmente saber cómo heredar la vida eterna, o la intención está bien clara en el pasaje y no tenemos que cambiarle nada, no tenemos que agregarle nada, es lo que ahí dice. Dice que la intención de ese hombre era atacarlo, era acusarlo, era dejarlo en jaque, era hacerle pisar el palito, como decimos comúnmente, era ver cómo lo podían atrapar. Y Jesús le devuelve la pelota, por decirlo así. Este hombre lo quiere dejar en evidencia y ahora es Jesús quien lo está dejando en evidencia. No solo lo deja en evidencia delante de los demás, lo deja en evidencia delante de su propia conciencia. Este hombre está lleno de doctrina. Este hombre está lleno de debates teológicos. Este hombre está lleno de verdades bíblicas y otras interpretaciones cambiadas y demás, pero él está lleno de todo eso y Jesús le deja que él responda a la pregunta que le hace y ahí lo arrincona. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Dicho de otro modo, no se trata solamente de saber, intérprete de la ley. No se trata solamente de debates teológicos. No basta con información e información e información e información. No basta solo con eso, intérprete de la ley. No basta solo con hablar y hablar y hablar y hablar. Bien has respondido, haz esto. Todo eso que sabes y eso que lo dices tan correctamente, y la verdad me encantó como lo decías, amarás al Señor tu Dios. Eso mismo se trata de hacerlo y no solo de saberlo. ¿Sabes lo que muestra? Es como si Jesús le estuviera diciendo, ¿sabes lo que muestra que tu religión es falsa? Que solo lo sabes, pero no lo vives. Que lo aprendiste, lo sabes y aún lo enseñas, porque ellos enseñaban. Y discutes con otros, porque se la pasaban discutiendo, como hoy en día por internet. Porque eso es facilísimo, no tiene ningún costo. ¿Quién conoce a esa persona? Defensor de la fe. A no ser que el padre le haya puesto ese nombre en el ¿dónde es que le ponen, no? En el registro civil, defensor de la fe.
A no ser que le haya puesto y una foto del apóstol Pablo o una espada. Uno dice, ¿quién será este defensor de la fe? Claro, eso no tiene ningún costo. Uno puede ser recontravaliente ahí. Y ellos discutían y que no sé qué, y que no sé cuándo. No. ¿Sabes dónde se nota que tu religión es falsa? Que lo aprendiste, lo sabes y aún lo enseñas y lo discutes, pero no lo vives. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Recuerden, no le está hablando a la mujer pecadora. A la mujer pecadora le perdonó. Dijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer que se le tiró los pies de Simón en la casa se le tiró los pies de Jesús, pero en la casa de Simón el fariseo. Tus pecados te son perdonados. Pero a este hombre lo deja hablar y le dice, eso, haz eso y vivirás. Claro, este hombre, vuelvo a decir, se acercó a Jesús a atacarlo, a dejarlo en evidencia, y es Jesús el que lo deja en jaque mate. El atacante fue atacado y con todo éxito, por lo que quizás, tal vez, puede ser, tartamudeando este hombre, decide intentar salvar la poca dignidad que le queda delante de los demás, ¿no? Entonces en el versículo 29, pero él, el intérprete de la ley, lo acaba de dejar en jaque. No es una interpretación de Jesús. Este hombre le dice, ¿pero qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué lees? Oh, amarás al Señor tu vida. Bueno, bien, has respondido. Haz esto y vivirás. Gente que lo podía haber conocido, su misma conciencia, pero él, queriendo, otra vez no nos deja adivinar, no nos deja imaginar, sino que Lucas mismo nos muestra qué pasaba en el corazón de este hombre. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No es que no estoy amando a la gente, es que yo amo a mis prójimos, nada más. El que me cae bien es mi prójimo. El que me genera reputación al relacionarme con él es mi prójimo. El que no me genera ningún costo al acercarme a él o al ayudarlo, ese es mi prójimo, aleluya. Pero ese otro pecador no es mi prójimo. Ese que me cuesta amarlo, no es que me cueste amarlo, ¿qué acabo de decir? Es que no es mi prójimo. Eso es lo que hacían. Ellos determinaban cuál era su prójimo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Miren el pasaje y se van a dar cuenta que es muy llamativo que él no se atraganta con las palabras de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente. Con eso no tiene problema. Pero cuando se quiere justificar a sí mismo, se atraganta con las palabras ¿quién es mi prójimo? Es llamativo, es muy llamativo. A Jesús le estaba costando su reputación y entre otras cosas que hizo le cuesta su vida, no solo por esto, pero también por otras cosas, pero esto estaba incluido. Le cuesta, tiene un precio amar a las personas que Jesús está amando. Jesús está amando a una pecadora tirada a sus pies y dicen, pero si este fuera profeta no la dejaría ahí tirada. A Jesús le está costando ir a la casa de Mateo y formar parte de una fiesta, de una celebración. A Jesús sus relaciones le están costando. Los está amando y eso tiene un costo bien alto. Y manda a los discípulos y dice, bueno, 12, vengan, ustedes 12, vengan y amen a lo peor, a las prostitutas, amen a los publicanos, amen a los pecadores, sanen a los leprosos, acérquense, y después a los 70, vengan, yo les voy a mostrar algo que va a ser bien difícil, pero ustedes tienen que tomar la cruz y seguirme, va a ser muy duro, los van a rechazar, a Jesús lo acusaban de amigo de publicanos y pecadores. Tener una amistad con alguien era, es igual. Y dice en Lucas 15, agrega, dice, y come con ellos. Era que lo mismo que decir, bueno, si se fue a comer un pancho por ahí. O sea, era participar. Entonces, amar a esa gente tenía un costo bien alto y lo estaban despreciando, no solo a Jesús, sino a sus discípulos. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer.
Este hombre no tiene problema con amarás al Señor tu Dios, te amo, te adoro, tú eres mi vida, tú eres hermoso. Él se atraganta con el amarás a tu prójimo como a ti mismo, y cuando Jesús le dice, bien, haz esto. No es bla, 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 es salir a hacerlo. Todos amamos a Dios. Todos. Si uno le pregunta, uno va casa por casa en este momento a todos los vecinos con una encuesta, ¿amás a Dios? Sí, claro que sí. Pero no hay pero. Es algo en el corazón. Es algo que está en mi corazón. Dios sabe que lo amo. ¿Cuántas veces han predicado el Evangelio a gente que uno dice no tiene nada que ver con Cristo? Y cuando le hablas, dice, sí, yo amo a Dios. ¿A cuántos les ha pasado? A todos, yo creo que a todos nos ha pasado. No, yo amo a Dios. No, yo amo a Dios. Todos. Después está el ateo, por supuesto, o el agnóstico, el que dice, yo no sé si existe un Dios. Pero fuera del ateo y el agnóstico, todos aman a Dios. El problema está cuando en Mateo dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma, y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. El problema está, ¿saben dónde? Cuando tiene un costo. Cuando tiene un costo, a todos nos apretan los zapatos. Cuando me queda bien, cuando me cae bien esa persona, cuando me trae reputación acercarme a esa persona, cuando me es fácil, cuando me siento bien haciéndolo, cuando me siento que soy el buen samaritano. En este momento yo voy y lo hago. Cuando me siento bien, eso, sí. El tema es cuando tiene un precio. Cuando acercarte a esa persona puede doler, te pueden rechazar, te pueden odiar por amar a esa persona y no calcular calcular el costo, pero olvidarte del precio que te puede costar eso y decir, esto me va a traer problemas. Y lo amas igual, ahí, ¿cuántos pagan el precio? ¿Cuántos aman a su prójimo cuando cuesta? Cuando cuesta perdonar a esa persona y lo amas igual. No, lo que pasa es que tú no entiendes lo que es mi vecino. Lo que pasa es que tú no entiendes cómo es mi esposa. Lo que pasa es que mi esposo es un animal. Sí, ya lo sabía, pero lo tienes que amar igual. No, lo que pasa es que esa persona, lo que pasa es que, está mal visto. O puede generar problemas acercarte a esa persona. Ahí, ellos, los escribas y fariseos, no era que no amaban. No, por favor. Era que no era el prójimo. De la misma manera cuando le dicen, tienes que seguir amando a tu esposo o a tu esposa. Dice, no es que no lo amo porque no amo a Dios, sino que tú no sabes cómo es. O sea, la cuestión no está en la falla de esa persona, la cuestión está en la falla de la otra persona. La cuestión está en que no es mi prójimo. Aquí dice, como lo acabamos de leer en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La Nueva Traducción Viviente traduce así, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, yo creo que les ha pasado muchas veces que uno le quiere mostrar a alguien, lo quiere ayudar a alguien, esa es otra, ¿no? Acercarte a una persona y aconsejarle, uno dice, prefiero ir al zoológico, meterme en la zona de los leones. Total, están muertos de hambre, yo creo que no se van a levantar, está pobre león así, ¿no? Prefiero meterme en la zona de los leones que ir a intentar ayudar a esta persona. Y uno dice, pero lo tengo que amar. No es que no lo quiero amar, es que fulanito, menganito, que esto, que el otro, que el otro, que este, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Adán, ¿qué hiciste? No, fue Eva. Eva, ¿qué hiciste? Fue la serpiente. El intérprete de la ley tiene claro
Él lo tiene claro, que Él no está yendo a ayudar a los perdidos. Él no está yendo a ayudar a los que están sufriendo, no va a los leprosos, no va a los paralíticos, no, lo demás perdería su puesto, perdería su reputación en este caso. Ir y mezclarse entre los ciegos, entre los pecadores, por lo que la justificación es simple. Ellos son pecadores, no son mi prójimo. Y si Jesús lo había dejado ya en jaque mate y ya había quedado expuesta su realidad, luego le da el golpe mortal, le cuenta una parábola. Miren en el versículo 35, perdón, en el versículo 30, recuerden, primero le pregunta para probarle, para intentar atacarlo, para encontrar una palabra para atacarlo. Luego su motivación es, ahora de golpe el atacado terminó siendo atacado y con todo éxito. Entonces quiere escapar, quedó en jaque mate, quiere escapar de cualquier manera. Me están viendo, mi conciencia me está acusando, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dice, en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole tuvo una visión del cielo, aleluya, y se fue tras la visión. Recibió una llamada de la mamá que necesitaba ayuda. Lo que pasa es que Dios sabe que no tengo tiempo. Lo que pasa es que, tengo estos problemas y estas situaciones y es que tengo hijos. Es que tengo, y pasó de largo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, aleluya, tuvo otro llamado, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, no es que no le vio, y viéndole, pasó de largo. ¿Qué era lo que estaban haciendo todas estas personas, los escribas y fariseos en esa época? Veían al que sufría y pasaba de largo. Porque no le iba a traer ningún bien así, porque ustedes saben, esto se trata de conseguir bien para uno mismo. Cuando me conviene, ahí sí. Cuando no, sucede esa palabra horrible que es perder, cuando de alguna manera me va a generar alguna ganancia, cuando de alguna manera me va a hacer sentir bien, de alguna manera esta persona me lo va a devolver, de alguna manera, aleluya, amamos a Dios. Pero cuando entra la palabra perder, no voy a ganar nada. Y es más, voy a perder. Porque esta persona se me puede volver en contra, porque esta persona puede criticarme, porque esta persona es difícil, porque esta persona es mal vista y van a decir, uy, no, es que es publicano, es que... Entonces ellos elegían con quién se relacionaban. Ellos elegían ir a los limpitos, a los charchis. Gloria a Dios, hermano, qué lindo culto, amén, aleluya. Pero aquel otro, sálvalo, Señor. Yo estuve orando en mi casa por los perdidos, amén, aleluya. Pero claro, como en toda guerra, disparar desde los aviones está buenísimo, pero alguien tiene que bajar a tierra y rescatar. Alguien tiene que entrar. No es mi llamado. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el perdido? No es mi zona. Entonces los perdidos, el Señor los va a salvar, porque Dios es soberano, ¿verdad? Entonces Él soberanamente va a salvar. Él sabe quién se salva y quién no se salva. Yo nunca le prediqué, pero oro por Él. Aleluya. No, Dios utiliza la iglesia y la salvación viene a través de la predicación del Evangelio. Entonces nosotros salimos y predicamos el Evangelio y nos metemos ahí donde otros no se quieren meter, donde el sacerdote y el levita pasan de largo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Pero no podía elegir una persona más desagradable para este intérprete de la ley. Pero lo que no hizo el sacerdote y no hizo el levita, lo hace un samaritano. Los samaritanos y los judíos, para ir a cierta zona, podían atravesar Samaria y les quedaba más corto. Pero un judío decía, pero ni hipnotizado pasó por Samaria. Entonces le daban la vuelta para evitar pasar por Samaria. Era un asco. No quiero decir ningún tipo
de gente que no sé que ustedes puedan pensar, pero piensen en algo que rechazado en la sociedad argentina, rechazado en la sociedad cordobesa, no sé qué podría ser. Un porteño. Ese era un porteño. Yo, no sé si lo habrán notado, pero no soy cordobés, soy de Buenos Aires, ese lugar tan amado. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, los tres le ven, él también le ve, y viéndole fue movido a misericordia. En vez de decir, wow, acercarme a esta persona puede ser peligroso. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar de mí? O me acerco a este hombre y quizás es un ladrón que se está haciendo el medio muerto y cuando le voy, ¿te pasó algo? ¡Ah! Y me saca todo. O quizás están sus amigos por ahí y me agarran entre 3, 4. Puedo perder. Por eso el sacerdote y el levita no lo agarraban ni loco. Pasa largo. Pero este hombre no piensa en eso, decide arriesgar su vida, decide perder y amar, tener misericordia. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole, sigue perdiendo, ¿no? O sea, arriesga su vida y ahora empieza a seguir perdiendo. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, tiempo, esfuerzo, recursos, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, el pago de 2 días. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, 2 días de trabajo. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Recuerdan a Esteban? Esteban predica el Evangelio y se encuentra con que el Sanedrín, el liderazgo judío, lo empieza a atacar. En ese momento tiene que tomar la decisión. O es fiel a Jesús o es fiel a guardar su propia vida. En ese momento, ahí es donde vemos quién es quién. Cuando hay un precio. Cuando hay un precio, se ve quién es quién. Esteban dice, si hablo la verdad, acá, esto no va a ser como cantar unas canciones en plataforma. Esto no va a ser como predicar acá. Esto va a ser... Y Esteban decide perder su vida por Jesús y empieza a predicarles. ¡Pum, pum, 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 pum! Hechos 7. Dice, viéndolo, crujían los dientes. Alguna vez me pasó hace poco. Viéndole, crujían los dientes. Y lo empiezan a apedrear. Y cuando lo están apedreando, él no solo decidió ser fiel a Jesús cuando le estaba costando la vida, sino que decide en ese momento, no sé a cuántos de nosotros se nos ocurriría eso en ese momento, decide, con todos los piedrazos, una oreja que le caía por acá, un brazo que ya estaba medio así, y decide decirle al Señor, no les tengas en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Qué prefieren? ¿Encontrar a alguien que está lastimado y llevarlo al mesón y que te cueste 2 días de trabajo o que te revienten a piedrazos y vos en el momento están reventando a piedrazos, dices, perdónalo porque no... ¿Quién elige los piedrazos? A ver, levanten su mano, aleluya. Esteban lo hizo. Para los discípulos de Jesús les estaba costando un precio bien alto el ir y estar amando a los perdidos. Y luego les va a costar, de los 12 apóstoles, uno, Judas, se mata solo, otro se dice, Juan, que lo intentan matar y no lo pueden matar, y a los otros 10 los matan. Jesús está diciendo, tiene un costo amar a Dios. Porque cuando vayas a amar al prójimo, va a tener un costo alto. Va a tener un costo bien alto, bien alto. Porque si no, son solo palabras. Entonces, el intérprete de la ley, yo creo que, esta es una opinión baratísima, ¿no? Pero yo creo que en ese momento estaba pensando, ¿por qué no fui de vacaciones hoy? ¿Quién me mandó a hacerle una pregunta a Jesús? Quedó expuesto totalmente, él queriendo atacar, maestro.
¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y, ¿cómo lo lees tú? Amarás al Señor tu Dios, ¿viste que lo sé? Sí, haz esto y vivirás. Pero ¿quién es mi prójimo? Bueno, mira, el sacerdote, él se sentía totalmente atacado. Está hablando de un sacerdote, un levita. Ellos pasaron de largo, pero el samaritano, esos que ustedes desprecian, ¿ves? Ahí lo ves a Mateo, era publicano. Ustedes lo desprecian porque era publicano y él está haciendo lo que ustedes no se atreven a hacer, pero ni en su sueño más loco. Otro día al partir sacó 2 denarios, le dio al mesonero, le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y a esto le agrega Jesús otra pregunta a este preguntón. Miren en el versículo 36. ¿Quién pues, miren a Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lo deja hablar a él, lo deja que él se enrede en sus propias palabras. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús deja en plena evidencia a este hombre que solo tenía doctrinas correctas, pero no las vivía. Tú no estás viviendo, es como si lo está dejando en jaque mate, o en jaque para el jaque mate, tú no estás viviendo lo que dices creer. Toda tu fe es falsa, todo el tiempo te encuentras con personas que necesitan tu ayuda y tú eres ese sacerdote, tú eres ese levita que ves al que sufre, ves al perdido y pasas de largo como en esta historia. Y mira a mis discípulos. Son nada, son los pequeños. Pero ahí están, haciendo lo que ustedes no hacen ni locos. Ustedes los menosprecian, ustedes dicen, estos pecadores, estos brutos, del vulgo y sin letra, dicen el Sanedrín de Pedro y de Pablo, de Pedro y de Juan. Pero mira, ellos están haciendo lo que ustedes no hacen, pero ni locos. ¿Por qué? Porque tiene un costo. Como el samaritano de mi historia. Al samaritano le costó. Tuvo que invertir tiempo, esfuerzo, dinero. Mira a mis discípulos cómo salen a amar a los enfermos, cómo salen a amar, a perder por los endemoniados, por los pecadores. Y tú pasas de largo. La pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el prójimo en esta historia? Y el intérprete, yo creo que con lo que llamamos la nuez de Adán, ya como que le hacía tuc, 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 tuc. Y en medio del ruido de la nuez de Adán que subía y bajaba y subía y bajaba y subía y bajaba, él dijo en el versículo 37, el que usó de misericordia con él. Y Jesús vuelve a confrontarlo como diciéndole, ya está tu excusa. No se trata de debates teológicos o un saber las doctrinas correctas, se trata de vivirlo. Jesús le responde, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En el versículo 28 le dijo, haz esto, haz esto y vivirás. Luego el intérprete de la ley quiere esquivar porque quedó expuesto y dice que el problema es que no sabe bien quién es el prójimo, no lo tiene bien claro. Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano y sentencia, como recién leímos, ve y haz tú lo mismo. Todo este texto es un gran golpe a aquellos que simplemente quieren entender fe como un asentimiento intelectual. Yo estoy de acuerdo con estas cosas, por eso soy salvo. Fe como un estar de acuerdo. Estoy de acuerdo. Jesús hace alrededor de 2000 años murió en una cruz, murió por mis pecados y ahora soy salvo. Estoy de acuerdo. Fe es un golpe letal al que imagina que fe es solamente un estar de acuerdo. A eso le llaman fe, a estar
de acuerdo. Yo soy salvo por fe, dicen, no por obras. Y ya está, listo el cuento. Y a esto le agregan algún versículo por ahí, otro por allí, ¿no? O sea, hacemos el mix para justificarlo. Y por supuesto, un pasaje como este, el de Jesús, le da fiebre. ¿Cómo no me va a dar fiebre? Sí, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Entonces es el imprudente que luego callamos. Aquí déjame hablar a mí. No, es lo que se refiere, ahora sigue hablando tú. Pero cuando habla Jesús, le da fiebre. Aunque nunca lo van a reconocer, odian que Jesús haya dicho esto luego de que el intérprete de la ley le haya preguntado por el heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque al igual que este intérprete de la ley, toda su fe es falsa. Toda su fe es un saber, un estar de acuerdo con ciertas doctrinas correctas y discutirlas, mientras no haya ningún precio. O sea, las puedo discutir porque no me cuesta nada. Ahora, si discutirlas va a hacer que me menosprecien, si discutirlas va a hacer que me rechacen, ya no las discuto. Mientras me queda cómodo, fantástico, estoy de acuerdo. Me encanta Jesús. Qué lindo que es Jesús. Pero cuando tiene un precio, esa no es la fe verdadera. A ellos Jesús les dice lo mismo que el intérprete de la ley. Haz esto. No, fe no es solo un estar de acuerdo. Fe es lo crees y por eso lo vives. Jesús no está diciendo que alguien puede ser salvo por la perfección de sus obras. Jesús no está diciendo eso. Jesús está dejando en evidencia la fe falsa de un hombre que vino a atacarlo. Vuelvo a decir, Jesús no está diciendo que alguien puede ser salvo. Sí, por supuesto, qué locura decir, este hombre quería agradar a Dios, es un soberbio. Este hombre quería cumplir los mandamientos, qué soberbio. Sí. Es una locura decir eso. Si Jesús les dijo que guarden los mandamientos. El problema estaba que ellos pensaban que lo estaban guardando. Ellos estaban en la cúspide. Que si no fuera por estos pecadores inmundos, nosotros estaríamos ya totalmente fuera del exilio, estaríamos totalmente fuera del Imperio Romano, ya estaríamos súper. El problema no era que quisieran guardar los mandamientos, el problema era que pensaban que lo estaban guardando a la perfección. Y Jesús lo está exponiendo y le está mostrando su hipocresía. Claro que lo tenían que vivir. Y claro que lo tenemos que vivir. Fe es porque lo creemos, lo vivimos. No solo se trata de saber, no solo se trata de discutir, del debate, de que no, que este punto va acá, sino de vivirlo. Sino toda tu fe es falsa. Jesús está ocupando de un tema que trató, él lo trató muchas veces. Y también a ese le metemos, ¿no? O sea, lo dejamos hablar un versículo, nos metemos media hora. Y después, si se porta bien, lo dejamos hablar a Jesús otro versículo. Pero que se porte bien. Porque si no, lo dejamos un solo versículo. A aprender Jesús. Pero Jesús muchas veces trató este tema. Por ejemplo, yo se los voy a leer rápido. Mateo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Oh, Jesús! ¡Ay, te dejamos hablar de las cosas que dice Jesús! No todo el que me dice Señor, Señor, tú eres el Señor, es salvo. No, porque no es solo un estar de acuerdo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque tiene fe. Hebreos 11. Lee toda la carta de Hebreos y vas a entender Hebreos 11. Hebreos 11 no es como prosperar. Cuando estés pasando por necesidades, tú ve al invisible que Él te va a prosperar. Vaya a arrancar Hebreos 11. Lee todo Hebreos y vas a caer en Hebreos 11 y te vas a encontrar por la fe Noé obedeció, por la fe Enoc obedeció, por la fe Abraham obedeció, por la fe Moisés obedeció, porque veían al invisible. Y luego Jesús sigue hablando y dice por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo propio. La fe no es la perfección de lo que tú haces.
es que lo crees y buscas vivirlo. Por ejemplo, algún hermano que se quedó dormido porque anoche se quedó orando e intercediendo, y se quedó dormido y llega a esta hora, quiere llegar a la iglesia, y cuando está afuera ve que en el techo hay un fuego tremendo. Entonces de repente le suena, así como sonó una alarma hace un ratito, suena un teléfono. Alguien de ustedes atiende. Sí. Pepito. Soy Pepito, hay fuego en el techo, hay fuego en el techo, hay fuego en el techo. Salgan ahora, salgan, se va a caer el techo. Entonces no sé quién. Chris, Tommy, que recién se acaba de casar. Anda ahí enamorado y todo eso. Y dice, gracias Pepito. Chao, es una bendición. Sí. Y sigue escuchando la palabra. ¿Le creyó? Pero él dice que sí, Él dice que le creyó a Pepito. Después le preguntamos por qué murió la mitad de la congregación. Y le decimos, ¿qué pasó? Sí, Pepito me lo dijo y yo le creí. Pepito nunca miente. ¿Le creyó o no le creyó? Segunda versión B. Atiende Tommy, está quemándose. Y empieza, hermano, vamos, se está prendiendo fuego el techo, salga. Y todos salimos. En la locura de salir, Micael le pisó la cabeza a Jorge. Jorge cayó sobre Emma. Emma se levantó como pudo, le pegó un codazo a Fer. Pero salimos. ¿Le creyó Tommy a Pepito? ¿Todos le creímos a Pepito? No es la perfección con la que salimos. Si salimos. Permiso, hermano. Es que salgamos. Iglesia es de una palabra griega que es eclesía, los llamados a salir del mundo. Le creemos y actuamos en consecuencia. No todo el que me dice Señor, Señor, sigo dejando hablar un poco a Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, noten la palabra muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores. ¿Ven? Cuando le dice, haz esto, hacedores de maldad. Mateo 23, versículos 2 y 3, le está hablando a esta misma gente, al intérprete de la ley, al escriba, al fariseo. Está hablando Jesús de esta gente. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Enseñaban la palabra. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando viene este intérprete de la ley a hablarle, Jesús sabe con quién está tratando. No le está preguntando para saber cómo heredar la vida eterna. Está hablando con una persona que dice, habla, pero no hace. Y luego el mismo tema, solo para sintetizarlo, podríamos ver, pero solamente tenemos máximo una hora, porque yo sé que me van a matar. Pero luego en el resto del Nuevo Testamento también trata lo mismo. Por ejemplo, lo encontramos en Santiago 2. Presten bien atención, ahí lo van a tener. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¡Oh, sacrílego! ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? Si no importa lo que haga, lo importante es que yo esté de acuerdo. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¡Claro que sí, brother! ¿Está negando que la salvación es por fe? No, está explicando qué es la fe. Como en Hebreos, como en la carta de Hebreos, como lo que acaba de decir Jesús. Está explicando que la fe no es solo un estar de acuerdo. ¿Podrá la fe salvarle? Está confrontando esa fe falsa
que no tiene acción, que es solamente un estar de acuerdo. Eso es lo que está confrontando Santiago, igual que Jesús. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, el buen samaritano, lo mismo que Jesús decía en el buen samaritano. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras. Claro, alguno en la historia dijo, si quieren sacar esta carta, yo no me opongo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios hacen lo mismo. Creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Ven, una fe falsa, vana. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esto es para que te vuele la cabeza. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Me dice, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Esto está agregado sin duda. Casi que uno lo ve el momento que fue agregado en la Biblia. ¿Cómo va a hacer? Por favor. Lutero se moriría de vuelta. ¿Cómo va a ser justificado Abraham por sus obras? Claro, el padre de la fe, en el momento en que agarró el cuchillo y fue a sacrificar a su hijo, lo hizo por fe. Porque dice la palabra que él aún creía que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. Que si Dios le había prometido una descendencia, Dios era capaz aún de resucitarlo luego de que él lo matara. Eso era fe. No fue la perfección con la que agarró el cuchillo. No hizo un curso para agarrar cómo se debía agarrar el cuchillo, la altura que debía tener, la hora que debía hacer. Fue que agarró el cuchillo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, lo hizo por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No está hablando de que separando la fe de las obras, sino lo que está haciendo es una fe falsa. Lee todo Santiago y vas a encontrar que Santiago 1 habla de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera fe tiene acción, porque lo creo, salgo corriendo. Asimismo, también Rahab la ramera nos pone un ejemplo de una prostituta. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía Jesús con el buen samaritano. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es una fe muerta, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, versículos del 14 al 26. Y les leo por último 1 de Juan 3. En esto hemos conocido, que lo prediqué ayer en la boda. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto, lean 1 de Juan entera. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, y el que ama ha conocido a Dios. Si no salgo a amar, si no salgo a amar al perdido, si no amo a mi hermano, si vivo una vida egoísta, solamente cuando me conviene, solamente cuando no tiene un precio. Solamente en ese momento que, bueno, me siento bien, me gusta, me cae bien esta persona, pero no hago eso extra de amar a mi enemigo, de amar al que no me puede recompensar, de amar al que me puede generar un costo y grande. Si no hago eso, no es nada, dice Jesús. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Todos sabemos
Todos sabemos un ejercicio rapidísimo. Por favor, mira al que tienes al lado y dile, no es para que se lo reclames al otro. Porque si no, no estás amando. Serías el intérprete de la ley. Si no, es para que te lo reclames a ti mismo. Es fácil decírselo al otro. ¡Ah, yo sabía! Esta iglesia sin amor. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Uno dice, wow, o sea, Dios está haciendo, sin duda, es una fe verdadera, sin duda Dios está obrando en mí porque estoy amando al que me cuesta, estoy pagando el precio cuando me cuesta, le estoy hablando a esa persona que cuesta, estoy haciendo lo que cuesta, no quedo bien con todo el mundo y que todos me amen. Ay, qué lindo que es Luis, qué bueno que es, qué lindo que... No, es todo eso que tiene un costo. Al samaritano le costaba. Y a Jesús le costó su vida. Y a Esteban le costó su vida. Y a los discípulos le costó su vida. Y el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si somos salvos por medio de la fe, como dice Efesios 2, versículos 8 y 9, leamos el versículo. Dejémoslo hablar a Pablo hasta el versículo 10, cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La fe verdadera no es solo un estar de acuerdo, un discutir con otros sobre este punto doctrinal o el otro. Una fe verdadera produce una vida como la de ese samaritano que atendió al pobre hombre que fue robado en la parábola. Hace algunos años se puso de moda el decir, ya aceptaste a Jesús como tu Salvador. Qué lindo, qué hermoso, qué acto bonito. Ahora te falta aceptar a Jesús como tu Señor. Que lo acepté como Salvador y ahora me falta como Señor. Y uno dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? Yo por curiosidad nomás. O sea, bueno, no está, pero es un grave error. En el pensamiento de Jesús, y por supuesto para aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, la fe era otra cosa. Para poder entender todas estas historias en su contexto, sin manipularlas, ni hacerles decir lo que no dicen, necesitamos entender esto. Para ellos, si Jesús era tu Salvador, Jesús era tu Señor. Y si Jesús no era tu Señor, tampoco era tu Salvador. Jesús es el Salvador y Señor. Al creer que Él es el Cristo, tienes perdón de pecados. Y porque crees que Jesús es el Cristo, le obedeces. Es el Cristo, es el Señor. Por eso llamaban a la gente al arrepentimiento. No, el arrepentimiento no es, sí, creo que actué mal. Ya soy salvo. No, era un arrepentimiento. O sea, es como, no, es el Señor, ahora le sigo. Esta historia de Jesús con el intérprete de la ley aparece en Lucas, luego de que Jesús envió a 12 discípulos a los que sufren y luego a 70 discípulos a ser como ese buen samaritano. Los escribas y los fariseos solo tenían doctrinas y debates teológicos, solo tenían un saber. Aquellos discípulos menospreciados, quieto ahí, aquellos discípulos menospreciados como el samaritano de la parábola, estaban haciendo lo que los escribas y fariseos de corazón duro y fe falsa no hacían ni en su sueño más loco. Por eso Jesús dijo en Mateo 21:31, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Buah! La respuesta de Jesús no es hacia alguien que está preguntando con buen corazón cómo ser salvo. ¿No? La respuesta de Jesús no es a una persona así. Jesús está confrontando a un hombre que lo quiere atacar, que piensa que con solo saber doctrinas y estar de acuerdo con esas doctrinas ya es salvo. Por lo tanto, hoy puede ser muy útil para el que está en la misma situación. ¿Cuántos hoy piensan que fe es saber y estar de acuerdo con verdades bíblicas? E incluso por internet, pero luego uno los conoce personalmente y dice, tan celoso que eras con lo del otro, pero tan poco celoso con tu propia vida. Jesús, tanto a ese intérprete de la ley como
como a alguien que hoy pueda pensar que tener fe en Cristo es solo saber y estar de acuerdo, Jesús les dice, ve y haz tú lo mismo. No es solo un estar de acuerdo, no es solo un saber, es obedecer al Señor porque crees en Él. Si crees, lo vivirás. Te pondrás en acción como el buen samaritano y como aquellos discípulos que salieron a amar a los despreciados. Eso es fe.